la enorme nave hospitalaria. Hipócrates se movía por el espacio como un gigante apacible. Su casco blanco brillaba contra la oscuridad del sistema Kepler 442. Cruces rojas pintadas en sus costados captaban la luz de estrellas distantes, señalándola como un lugar de sanación en una galaxia desgarrada por la guerra. El capitán Lee Mino se encontraba en la ventana principal del puente, con las manos curtidas a la espalda, mientras observaba cómo otro transporte de rescate se acercaba a su muelle de atraque. Otro cargamento completo llegaba, anunció el capitán, el oficial de navegación Kim June, desde su puesto. La nave de transporte apenas se mantenía en pie, con el casco marcado por quemaduras de plasma e impactos de micrometeoritos. A través de las ventanas, Mino podía ver las siluetas de seres heridos pegados al cristal, algunos humanos, otros definitivamente no. Las abrazaderas de atraque se engancharon con un satisfactorio golpe seco que vibró a través de la superestructura de la nave. En cuestión de minutos, las esclusas de aire se abrieron con un siseo y comenzó el caos habitual de una emergencia médica. Los equipos de camilleros avanzaron a toda prisa, con movimientos practicados y eficientes a pesar del agotamiento que se reflejaba en todos los rostros del barco. Señor, estamos al 98% de nuestra capacidad, informó la oficial médica Park Sumin, acercándose al capitán con una tableta de datos en sus manos cansadas. Su uniforme tenía las manchas de una maratón quirúrgica de 12 horas, pero su voz se mantuvo firme y profesional. Doctora. Kim. Teang solicita permiso para convertir la base de carga 7 en una sala de cirugía adicional. Nos estamos quedando sin camas. Rápidamente. Mino estudió las lecturas en su tableta. Ocupación de camas, niveles de suministros médicos, indicadores de fatiga de la tripulación, todo entrando en la zona roja, pero el flujo constante de heridos seguía llegando. Y el Hipócrates nunca había rechazado a un paciente. Permiso concedido, decidió, dígale a Tallón que puede disponer del espacio que necesite. ¿Cuál es nuestro recuento de tratamientos esta semana? Sumin volvió a consultar su tableta. Más de 12.000. Pacientes de ambos bandos del conflicto. Los apirianos y los Vortani han estado trayendo a sus heridos aquí juntos a veces, lo que crea situaciones interesantes en las salas de recuperación. ¿Algún problema con la integración de especies? Sorprendentemente pocos. El dolor y la curación parecen ser universales. Idiomas. La tripulación no ha dormido bien en 36 horas, pero nadie se queja. La doctora Lee Sujin tuvo que ordenar a algunas enfermeras que tomaran descansos obligatorios. En la enfermería 4, la realidad de ese agotamiento se reflejaba en innumerables pequeños momentos de dedicación. La doctora Choi Ji-wan se inclinaba sobre una mesa de examen donde un joven guerrero ceteriano yacía inmóvil. Su carapaza insectoide crujía a lo largo de su costado izquierdo como una cáscara de huevo rota. La herida se extendía desde la articulación del hombro hasta la cadera, revelando la compleja estructura muscular bajo su armadura natural. Tranquila, pequeña luchadora, susurró Ji-wan mientras los ojos compuestos de su paciente seguían sus movimientos con nerviosismo. El Sapirion apenas había pasado la adolescencia para los estándares de su especie, y su carapaza aún mostraba la suave coloración de la juventud. Su traductor médico convirtió sus suaves palabras coreanas en los chasquidos y chirridos de su lengua materna. Las mandíbulas del joven guerrero chasquearon rápidamente en lo que ella había aprendido que era equivalente a una respiración asustada. Sus manos de 3 dedos se aferraron a los bordes de la mesa de exploración con una fuerza sorprendente. Sé que duele, continuó, preparando un gel médico especializado para heridas cíticas. Pero estarás bien. Aquí no tomamos partido. Solo curamos. Ya seas sepiriano, Vortani o de alguna especie de la que nunca he oído hablar, recibes el mismo tratamiento. Al otro lado de la enfermería, la enfermera Yu Min-jon ayudaba a un civil Vortani, un ser cristalino cuyo cuerpo translúcido brillaba con luz interna, a tomar pequeños sorbos de una solución mineral. El brazo izquierdo de la criatura se había destrozado en la batalla que los había traído hasta allí. Los fragmentos de cristal se realinearon cuidadosamente y se mantuvieron en su lugar con un bioadhesivo especializado. Los analgésicos deberían hacer efecto pronto, explicó Min-jon, con la cálida profesionalidad que la había convertido en una de las enfermeras más solicitadas de la nave. La respuesta de la Botani llegó en una serie de tonos armónicos que su traductor interpretó como gratitud mezclada con confusión. De nada, respondió. Intenta descansar ahora. Tu cuerpo necesita tiempo para regenerar esas matrices de cristal. La enfermería bullía con una actividad silenciosa.
Las paredes estaban cubiertas por cápsulas de curación, cuyas cubiertas transparentes revelaban pacientes de una docena de especies diferentes. Algunos flotaban en atmósferas especializadas. Otros yacían en camas diseñadas para anatomía no humanoide. Los recicladores de aire trabajaron a destajo para adaptarse a los diversos requisitos atmosféricos, creando una mezcla compleja que, de alguna manera, lograba que todos respiraran con comodidad. Mientras tanto, a 3 años luz de distancia, en la nave de mando Sepirana, fuertemente fortificada, Filo de la Muerte, el almirante de guerra Skrix estudiaba las pantallas holográficas tácticas con creciente frustración. El mapa tridimensional del campo de batalla mostraba las posiciones de naves militares, convoys de suministros e instalaciones estratégicas en todo el sistema en disputa. Pero dispersos entre estos objetivos legítimos había docenas de puntos blancos marcados con símbolos médicos rojos, naves hospital humanas como el Hipócrates. Estas naves médicas se están convirtiendo en un problema, le dijo Skrix a su oficial táctico, señalando la pantalla con los antebrazos. Cada nave representaba a miles de soldados enemigos que habían regresado a la lucha. Civiles enemigos que se habían salvado para trabajar en fábricas de armas. La moral enemiga se mantenía gracias a la esperanza de recibir tratamiento médico. Afirman neutralidad bajo la medicina galáctica. Lejos, respondió su oficial con cautela. Atacarlos acarrearía sanciones del Consejo. Los ojos compuestos de Strix brillaron con frío cálculo. En su mente, la piedad era solo otra palabra para debilidad táctica. Los humanos se habían vuelto blandos, y la blandura era algo que los depredadores de la galaxia podían explotar. La primera señal de problemas provino de los sentidos de alerta temprana de la nave. Un suave repique resonó por el puente del Hipócrates, seguido de la voz preocupada del operador de sensores Bayuna. Capitán, estoy captando lecturas extrañas, señales de energía que aparecen y desaparecen a unos 50.000 kilómetros de distancia. El capitán Lee Mino frunció el ceño, moviéndose hacia la estación de sensores. La pantalla mostraba espacio vacío, pero las lecturas de energía eran inconfundibles. Tecnología de camuflaje. Eso es lo que parece, señor. Los patrones coinciden con los de los cazas furtivos apirianos, pero no deberían estar tan cerca de una zona médica. Antes de que Mino pudiera responder, el espacio alrededor del Hipócrates estalló en una luz mortal. 12 cazas furtivos aprianos se materializaron de la nada, con sus cascos negros y angulares repletos de armas cargadas. La emboscada fue perfecta, coordinada y completamente despiadada. Alerta roja. Todos a las estaciones de emergencia, gritó Mino. Pero incluso mientras las bocinas aullaban, supo que era demasiado tarde. Los cazas se habían posicionado en ángulos de disparo óptimos, rodeando la nave hospital como lobos que rodean a su presa herida. Aquí el capitán Lee Mino de la nave del cuerpo médico terrano, Hipócrates, transmitió desesperadamente en todas las frecuencias. Esta es una nave médica protegida por el artículo 12 de los Acuerdos Galácticos. Tenemos heridos de su especie a bordo. Repito, somos un centro médico no combatiente. La respuesta provino del propio almirante Skrix, con voz fría y mecánica a través de la matriz de traducción. Capitán Mino, su especie confunde la debilidad con la virtud. Eso termina hoy. La primera salva de plasma impactó al Hipócrates como un martillazo de los mismísimos dioses. Los modestos escudos deflectores de la nave hospital, diseñados únicamente para proteger contra desechos espaciales y radiación, duraron exactamente 4 segundos bajo fuego concentrado de armas militares. Una brillante energía azul se derramó sobre el casco blanco, quemando las cruces médicas rojas y convirtiendo secciones del blindaje exterior en escoria fundida. La nave se estremeció violentamente, lanzando a la tripulación contra los mamparos a lo largo de toda su longitud. Las luces de emergencia parpadearon al sobrecargarse los sistemas de energía principal. En la sección de ingeniería, el ingeniero jefe Park Dong luchaba desesperadamente por restablecer la energía a los sistemas críticos mientras las tuberías de refrigerante se rompían a su alrededor, llenando el aire de vapor tóxico. En la sala de cirugía 3, la doctora Jung Hanna sintió que la cubierta se tambaleaba bajo sus pies, pero no detuvo su delicado trabajo. Su paciente era un joven Sapirion, de apenas 7 años para los estándares humanos. Su fractura expuesta requirió una realineación ósea precisa para evitar daños permanentes. El campo de estabilización de la mesa de operaciones mantuvo al paciente estable incluso mientras la nave se sacudía y balanceaba. Mantenga la anestesia estable, ordenó a la enfermera Yu Hyune,
con voz serena a pesar de las alarmas y las chispas que salían de los paneles dañados del techo. Si lo perdemos ahora, nunca volverá a caminar bien. Las manos de June temblaban ligeramente mientras ajustaba la mezcla de gases, pero su entrenamiento se mantuvo firme. Niveles de anestesia estables, doctor, sus signos vitales siguen fuertes. A su alrededor, se activaron los protocolos de emergencia del quirófano. Los obturadores antiexplosiones comenzaron a descender sobre las ventanas mientras las abrazaderas magnéticas aseguraban todo el equipo suelto. Pero nada podía detener la nauseabunda sensación de la gravedad artificial de la nave, fluctuando a medida que los sistemas de energía fallaban uno a uno. La segunda oleada de ataques se dirigió a los sistemas de propulsión de la nave. Los cazas apirianos surcaban el espacio con una gracia letal, sus pilotos insectoides coordinaban su asalto con la precisión de una mente de colmena. Los rayos de plasma y los rayos de partículas convergían en puntos de unión críticos, paralizando sistemáticamente la capacidad del Hipócrates para maniobrar o escapar. En la enfermería 4, la doctora Choi Ji-wan tomó una decisión que definiría sus últimos momentos. Mientras las puertas blindadas comenzaban a abrirse paso para contener las brechas del casco, vio un carro de pacientes heridos atrapado en el pasillo exterior. 3 civiles bortanianos y 2 refugiados humanos yacían indefensos en camillas, sus sistemas de soporte vital dependían de celdas de energía portátiles que no durarían mucho en una sección dañada. Voy por ellos, le dijo a su asistente, la doctora Son Minu, quien ayudaba a otros pacientes a subir a las cápsulas de emergencia. Ji-wan, es demasiado peligroso. Las estructuras están fallando. Pero ella ya se estaba moviendo. Su formación médica anulaba todo instinto de supervivencia. El pasillo más allá de la enfermería 4 se había convertido en una pesadilla de metal retorcido y cables chispeantes. La espuma de emergencia salía disparada de los sistemas dañados, mientras la voz automatizada de la nave anunciaba con calma las brechas en el casco y los procedimientos de evacuación que todos sabían que eran imposibles de seguir. Ji-wan llegó al carro justo cuando otra ráfaga de plasma atravesaba la superestructura de la nave. El impacto la hizo tambalearse, pero logró agarrar el mecanismo de dirección del carro y comenzó a empujarlo hacia la estación de botes salvavidas más cercana. El cuerpo cristalino de la herida Bortani titilaba con patrones de luz inducidos por el dolor, mientras uno de los refugiados humanos le agarraba débilmente la mano. Lo lograremos, les prometió, aunque podía ver cómo los soportes estructurales se deformaban sobre sus cabezas. Solo aguanta. La bahía de botes salvavidas era un caos. La tripulación y los pacientes ambulatorios se agolpaban alrededor de las cápsulas de escape, pero no había suficientes para todos. Siguiendo una tradición marítima que se remontaba a los antiguos mares de la Tierra, el personal médico ayudaba primero a los pacientes a subir a las cápsulas, asegurando que los heridos tuvieran la mayor probabilidad de sobrevivir. La doctora Choi Ji-wan empujó su carrito de pacientes hacia la cápsula disponible más cercana, pero no lo logró. El último impacto del torpedo de la nave insignia del almirante Skrix golpeó la viga de soporte central de la nave. El enorme buque hospital comenzó a resquebrajarse, su casco de 1 kilómetro de largo se partió como una ramita bajo una tensión insoportable. Las cámaras de seguridad, con sus transmisiones respaldadas automáticamente por las balizas de emergencia, capturaron su último acto. Al derrumbarse un mamparo, Ji-wan se arrojó sobre sus pacientes, protegiéndolos con su cuerpo. La última imagen mostraba su mano aún agarrada a la barandilla del carrito, con su insignia médica claramente visible en su uniforme roto. El Hipócrates murió 17 minutos y 34 segundos después del primer disparo. De los 2.000 efectivos médicos a bordo, solo 153 lograron llegar a las cápsulas de escape funcionales. La última transmisión de la nave fue del propio capitán Mino, quien transmitió en frecuencias de emergencia hasta que falló la integridad del casco del puente. Pero el horror apenas comenzaba a través del espacio humano. Ataques coordinados alcanzaron otras 17 naves médicas en la misma hora. El buque hospital Florence Nightingale fue destruido mientras evacuaba refugiados civiles de una colonia bombardeada. El buque de investigación Louis Pasteur, que desarrollaba tratamientos para una plaga que afectaba a múltiples especies, fue vaporizado junto con años de investigación médica irreemplazable. En el centro del alto mando sapiriano, el almirante Skrix observó las pantallas tácticas que mostraban la exitosa finalización de lo que él había denominado la Operación Barrido Limpio. Sus oficiales chasquearon y chillaron en señal de aprobación mientras la señal del transpondedor de cada nave médica se apagaba. «Excelente trabajo», anunció Skrix a su equipo reunido.
Las ventajas médicas del enemigo han sido eliminadas. Sin sus hospitales de campaña, sus fuerzas perderán cohesión en cuestión de semanas. La celebración duró horas con los tradicionales cantos de victoria seirianos resonando en la nave de mando. Habían asestado un golpe decisivo a la moral y la capacidad táctica humanas. En sus mentes, habían ganado la guerra de un solo golpe brillante. 23.000 sanadores humanos habían muerto en el vacío. Su único crimen fue el deseo de salvar vidas sin importar la especie o la lealtad. La galaxia observó las imágenes del ataque en un silencio atónito, incapaz de comprender cómo alguien podía atacar al personal médico de forma tan deliberada. Pero en las profundidades del espacio, entre los restos y los cuerpos a la deriva, las balizas de emergencia seguían transmitiendo. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, otras naves escuchaban. El silencio comenzó en la estación de monitoreo Omega 7, un puesto de escucha seiriano en el límite de su territorio. El oficial de comunicaciones SEDI había estado rastreando los movimientos de la flota humana durante 3 meses, documentando sus predecibles rutas de patrullaje y horarios de carga. Los humanos eran tan maravillosamente organizados, tan aburridamente rutinarios hasta que dejaron de serlo. Estación Omega 7 al mando, CITIC transmitió durante su informe habitual. Todo en calma en la frontera humana. Ninguna actividad inusual que reportar. La transmisión se cortó a media frase en el centro de mando sepiriano. Los oficiales de servicio esperaron a que se reanudara el mensaje de rutina. Al no hacerlo, intentaron restablecer el contacto. Nada. Toda la estación simplemente había desaparecido de su red de comunicaciones. Probablemente una tormenta solar, director de comunicaciones destituido, Rex. Esas estaciones exteriores pierden contacto constantemente. Pero en 6 horas, 4 estaciones de monitoreo más se quedaron en silencio, luego 8. Al final de la semana, toda la red de vigilancia del borde exterior había dejado de transmitir. Ni llamadas de socorro, ni informes de batalla, ni mensajes finales desesperados, solo un silencio que se extendía como una enfermedad por el espacio sapiriano. El almirante estudió la pantalla táctica en su nave de mando, con sus 4 brazos señalando con impaciencia los crecientes espacios en blanco en su mapa territorial. Esto es imposible. Estaciones enteras no desaparecen así como así. Señor, hemos enviado una patrulla. Flotas para investigar, informó su oficial táctico. La primera debería llegar a la posición de Omega 7 de enero de 2012 horas. Esa flota de patrulla tampoco informó. 3 días después, el capitán Jex del destructor sapirano Garra de Sangre se encontró mirando algo que no debería existir. ¿Dónde debería haber estado la estación de monitoreo Omega 7? No había nada más que espacio vacío y escombros que se movían lentamente. El enorme conjunto de sensores de la estación había sido cortado con precisión quirúrgica, cada pieza flotando en perfecta formación como si hubiera sido colocada allí deliberadamente. Escaneen en busca de supervivientes, ordenó Jex, aunque sus ojos compuestos ya podían ver la respuesta. El campo de escombros estaba demasiado ordenado, demasiado organizado. Esto no era la destrucción caótica de una batalla. Esto era algo completamente distinto. Capitán, gritó su operador de sensores, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. Estoy detectando algo extraño. Firmas de energía nunca antes vistas en nuestra base de datos. Antes de que Jex pudiera responder, el espacio alrededor de la Garra de Sangre comenzó a ondularse como el agua. Las estrellas mismas parecieron doblarse y retorcerse, la realidad se deformó de maneras que hicieron doler los sensores ópticos de la tripulación sapirana. Entonces, del espacio distorsionado, algo emergió. Era una nave, pero no como ninguna nave en las bases de datos galácticas conocidas. Negra como el vacío entre estrellas, se movía con una gracia fluida que desafiaba la física. Sin motores visibles, sin firmas de energía que sus sensores pudieran rastrear. Simplemente existía como un agujero cortado en la estructura del espacio mismo. Nave desconocida, identifíquese, transmitió el capitán Jex, intentando disimular el miedo en su voz. La respuesta no llegó a través de las comunicaciones, sino a través de los propios altavoces de la Garra de Sangre, que de alguna manera evadían por completo sus sistemas de seguridad. La voz era humana, femenina y completamente desprovista de emoción. Mataste a sanadores, decía simplemente. Ahora conoces el precio. Los escudos del destructor sapiriano se activaron automáticamente, pero la extraña nave negra no disparó armas convencionales. En cambio, la realidad pareció envolver a la Garra sangrienta.
El casco del destructor comenzó a separarse en líneas perfectamente rectas, cada sección flotando en un silencio controlado. En cuestión de minutos, la poderosa nave de guerra había sido desmantelada como la de un niño juguete, su tripulación quedó flotando en cápsulas de emergencia. Dile a tu almirante, continuó la voz, que los segadores han despertado. A años luz de distancia, la capitana Angiso estaba sentada en el puesto de mando de su destructor furtivo, observando la exhibición táctica con fría satisfacción. Su nave, el Bisturí Silencioso, era una de las 12 naves que oficialmente no existían. Construida en astilleros secretos ocultos en los campos de asteroides de Saúl, impulsada por tecnología de la que los científicos públicos de la Tierra nunca habían oído hablar, tripulada por voluntarios que habían revelado sus identidades para servir a un propósito más oscuro. DIP-7 a todas las unidades, transmitió por canales cuánticos encriptados. Fase 1 completa. Todas las estaciones exteriores neutralizadas, procediendo a la fase 2. Su tripulación se movía con eficiencia experta por el puente. No eran los estudiantes de medicina de ojos brillantes ni los diplomáticos idealistas que la galaxia asociaba con la humanidad. Eran hijos de la Tierra que habían elegido un camino diferente, entrenados en artes que las especies civilizadas preferían olvidar. Objetivo alcanzado, informó su oficial táctico, el teniente Kang Seon. La propiedad personal del almirante Skris en Sepr Prime. Los sistemas defensivos incluyen plataformas orbitales, escudos atmosféricos y una guarnición militar completa. Tiempo de enfrentamiento, 17 minutos a la velocidad actual. Los escudos de la propiedad son de grado militar, diseñados para resistir el bombardeo de la flota. Yu se permitió una leve sonrisa. Están diseñados para resistir armas convencionales. No somos convencionales. El bisturí silencioso cayó del hiperespacio directamente sobre Sepa Prime, materializándose en la atmósfera superior del planeta como una estrella fugaz. Inmediatamente, la red de defensa del planeta se activó. Enormes plataformas orbitales apuntaron sus armas hacia el intruso mientras los escudos atmosféricos se activaban para proteger la superficie. Transmisión entrante desde la finca, informó el oficial de comunicaciones Park Jong-ho. El almirante Skris exige saber quiénes somos. Comuníquelo, ordenó Jisoo. La imagen del almirante Skris apareció en la pantalla principal, sus ojos compuestos brillaban de furia. ¿Cuál es el significado de esta intrusión? Está violando el espacio territorial seiriano. Almirante, respondió Jisoo, con la voz cargada de 23.000 sanadores muertos. Soy la capitana Han Hyu del cuerpo segador terrano. Mató a nuestro personal médico. Atacó a sanadores que habían jurado salvar vidas sin importar la especie ni la política. Hizo de esto algo personal. Imposible. Los humanos no tienen la tecnología para penetrar nuestras defensas. Su especie es débil, depende de la piedad y de soluciones diplomáticas. Lo éramos, reconoció Jisoo. Pero nos obligaste a recordar quiénes éramos antes de convertirnos en sanadores. Nos hiciste recordar por qué necesitábamos tantos médicos. En primer lugar, los escudos de la finca se activaron, una barrera de energía brillante capaz de desviar el fuego de toda una flota de batalla. El almirante Skrik se sintió seguro tras sus defensas, rodeado por el poder de la ingeniería militar sepiriana. Los escudos duraron exactamente 4 segundos. El bisturí silencioso. No usaba cañones de plasma ni tubos lanzatorpedos. En cambio, proyectaba un campo que simplemente hacía que los generadores de escudos olvidaran su existencia. La barrera de energía parpadeó y murió, dejando la finca tan vulnerable como cualquier estructura sin defensa. Pero los segadores no dispararon contra los edificios de abajo. No atacaron la guarnición ni las instalaciones militares. En cambio, una cápsula de desembarco descendió de la nave negra, aterrizando con precisión en el patio principal de la finca. El almirante Strix observó desde su centro de mando cómo figuras blindadas emergían de la cápsula. Pasaron junto a sus guardias sin intervenir, revisaron sus sistemas de seguridad como si fueran simples sugerencias y se acercaron a su residencia personal con la confianza despreocupada de los invitados. Señor, informó su ayudante, no están atacando. Solo están caminando. Los segadores llegaron al edificio principal de la finca y simplemente se quedaron allí esperando. Después de varios minutos, uno de ellos colocó un pequeño dispositivo en el suelo y lo activó. Una grabación comenzó a reproducirse. La última transmisión del Hipócrates, la voz desesperada del capitán Le Mino resonando por el patio.
Esta es una nave médica protegida por el artículo 12 de los Acuerdos Galácticos. Tenemos heridos de su propia especie a bordo. La grabación continuó, reproduciendo los últimos lances de cada nave médica destruida. La voz de la doctora Young-Hana, firme y profesional, incluso mientras su quirófano se derrumbaba a su alrededor. El último acto de la doctora Choi Ji-ban protegiendo a sus pacientes. Los gritos de enfermeras y médicos mientras morían en el vacío, su único crimen siendo el deseo de sanar. Su almirante eligió este camino, dijo el segador líder, su voz resonando con claridad por el patio. Le declaró la guerra a la piedad misma. Ahora vive con las consecuencias. El dispositivo de grabación estaba programado para reproducirse continuamente, transmitiendo las voces de los muertos a través de las redes de comunicación de Cepa Prime. Todos los ciudadanos del planeta escucharían las últimas palabras de los sanadores que su líder había asesinado. Los segadores regresaron a su cápsula de desembarco y se marcharon tan silenciosamente como habían llegado. No habían hecho daño a ningún miembro de la familia ni del personal del almirante Skrix. Simplemente habían entregado un mensaje que resonaría en el espacio sapiriano durante generaciones. Mientras el silencioso bisturí se desvanecía en el vacío, el almirante Skrix se encontró solo en su centro de mando, escuchando las voces de los muertos. La grabación se reproduciría durante 72 horas seguidas, una cuenta regresiva hacia algo que no podía imaginar, pero que ya temía. En las profundidades del espacio, otras 11 naves segadoras avanzaban hacia sus propios objetivos. La galaxia estaba a punto de descubrir por qué la humanidad había producido tantos sanadores a lo largo de su historia. Porque habían aprendido a dañar con una eficiencia terrible. El silencio comenzó en el límite del espacio seiriano, donde la estación de monitoreo Omega 7 había transmitido fielmente informes de inteligencia durante más de 2 años. El oficial de comunicaciones sí que estaba en medio de su transmisión rutinaria cada hora cuando ocurrió algo imposible. Su equipo simplemente dejó de funcionar. No estaba dañado ni destruido, simplemente en silencio, como si alguien hubiera apagado su cerebro. Estación Omega 7 al mando, todo en calma en los sectores fronterizos humanos. Stick comenzó su informe habitual. No se detectaron movimientos inusuales de naves, los buques de carga mantienen rutas estándar, los horarios de patrullaje se mantienen según lo previsto. La transmisión terminó a media palabra. En el centro de mando sapiriano, los oficiales de servicio esperaban a que el mensaje continuara. Tras pasar minutos sin contacto, intentaron restablecer la comunicación. Sus llamadas resonaron en el vacío. Interferencia solar, sugirió el director de comunicaciones Rex, con un chasquido de desdén. Esas estaciones del borde exterior pierden contacto constantemente durante las tormentas estelares. Pero al día siguiente, 3 estaciones más habían quedado en silencio. Al final de la semana, toda la red de vigilancia exterior había desaparecido de su red de comunicaciones. Ni explosiones, ni informes de daños en combate, ni transmisiones finales desesperadas. La estación simplemente dejó de existir, según lo que sus sensores podían detectar. El almirante estudió las crecientes zonas en blanco en su pantalla táctica, con los 4 brazos gesticulando con frustración. Las estaciones de monitoreo enteras no desaparecen sin más. Desplieguen flotas de patrulla aérea para investigar de inmediato. La primera flota de patrulla llegó a las coordenadas de Omega 7 12 horas después. El capitán Jex, del destructor Garra de Sangre, observaba por su ventana algo inexplicable. Donde debería haber estado flotando la enorme estación de monitoreo, solo había espacio vacío y escombros perfectamente ordenados. Los componentes de la estación flotaban en patrones geométricos, cada pieza colocada con precisión, como si hubiera sido obra de un artista cósmico. Inicien los escaneos de supervivientes, ordenó Jex. Aunque sus ojos compuestos ya podían ver la verdad, no se trataba de una destrucción aleatoria, ni de un accidente ni de una batalla. Alguien desmanteló una estación espacial de grado militar con precisión quirúrgica y dejó los fragmentos como mensaje. Capitán, gritó el operador de su sensor con voz temblorosa. Detecto señales de energía que no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Son diferentes a cualquier tecnología de propulsión o armamento conocida. Antes de que Jex pudiera responder, el espacio mismo comenzó a curvarse alrededor de la garra sangrienta. Las estrellas se retorcieron en espirales imposibles, la luz se desvió en direcciones insoportables de observar, y la realidad se deformó como metal caliente. De este espacio distorsionado emergió algo que desafió todo lo que los apiranos creían saber sobre el diseño de naves espaciales.
La nave era completamente negra, más oscura que el vacío entre galaxias. No reflejaba la luz, sino que la devoraba, creando un agujero con forma de nave en el campo estelar. No había motores visibles, ni emisiones de energía que sus sensores pudieran rastrear, ni rastro de calor a pesar de estar claramente activa. Simplemente existía, moviéndose por el espacio con una fluida gracia que hacía que sus computadoras de navegación colapsaran, intentando trazar su trayectoria. Nave desconocida, identifíquese y declare sus intenciones, transmitió el capitán Jex, esforzándose por mantener la voz firme. La respuesta no llegó a través de sus sistemas de comunicación. En cambio, emergió directamente de los altavoces internos de la garra sangrienta, sorteando de alguna manera todos los protocolos de seguridad y barreras de cifrado. La voz era humana, femenina, y tenía la fría precisión de un instrumento quirúrgico. Mataste a sanadores, dijo simplemente. Ahora entiendes por qué necesitábamos tantos. Los sistemas defensivos de las garras de sangre se activaron automáticamente, alzando escudos y cargando armas. Pero la nave negra no atacó en el sentido convencional. En cambio, la realidad pareció envolver al destructor ceteriano. El casco de la nave comenzó a separarse en líneas perfectamente rectas, cada sección flotando en un silencio controlado. En cuestión de minutos, la poderosa nave de guerra había sido desmantelada como un modelo de enseñanza médica, y su tripulación quedó flotando en cápsulas de emergencia. Dile a tu almirante que los segadores han despertado, continuó la voz. Dile que la humanidad recuerda lo que era antes de elegir la misericordia. A años luz de distancia, la capitana Angisu estaba sentada en el puesto de mando de su destructor furtivo, el bisturí silencioso. A su alrededor, el puente zumbaba con tecnología que oficialmente no existía, operada por tripulantes que habían entregado sus identidades para servir a un propósito más oscuro que diplomacia. Su nave era una de las 12 naves construidas en astilleros secretos ocultos en los campos de asteroides de Saúl, impulsadas por investigaciones de las que los científicos públicos de la Tierra nunca habían oído hablar. DIP-7 a todas las unidades, transmitió por canales cuánticos encriptados que existían entre dimensiones. Perímetro exterior asegurado, todas las estaciones de monitoreo neutralizadas sin bajas. Procediendo a la segunda fase de la operación. Su tripulación se movía por el puente con una eficiencia letal. No eran los brillantes estudiantes de medicina ni los diplomáticos idealistas que la galaxia asociaba con la humanidad. Eran hijos de la Tierra que habían elegido recordar antiguas habilidades, entrenados en artes que las especies civilizadas preferían olvidar que jamás habían existido. Objetivo confirmado, anunció la oficial táctica Kang Seon desde su estación. La propiedad privada del almirante Skrix en Cepa Prime. Los informes de inteligencia muestran plataformas de defensa orbital, escudos atmosféricos y una guarnición militar completa protegiendo el complejo. Tiempo estimado para alcanzar el objetivo, 15 minutos a la velocidad actual. Las defensas de la finca son de grado militar, diseñadas para resistir el bombardeo de una flota de batalla entera. Los generadores de escudos por sí solos podrían absorber la potencia de fuego de 20 dreadnoughts. Yu se permitió una fría sonrisa. Están diseñados para manejar armas convencionales. Dejamos de ser convencionales el día que asesinaron a nuestros sanadores. El bisturí silencioso cayó del hiperespacio directamente sobre Cepa Prime, materializándose en la atmósfera superior del planeta como una pesadilla. Inmediatamente, todos los sistemas de defensa del planeta se activaron. Enormes plataformas orbitales rotaron sus armas hacia el intruso mientras los escudos atmosféricos se activaban al máximo. Transmisión entrante desde la superficie, informó el oficial de comunicaciones Park Jong-ho. El almirante Strix exige personalmente su identificación. Comuníquelo. Es hora de que se enfrente a las consecuencias. La imagen del almirante Strix apareció en la pantalla principal. Sus ojos compuestos brillaban con indignación e incredulidad. ¿Cuál es el significado de esta violación del espacio del soberano Serian? Estás violando directamente la ley interestelar. Respondió la almirante Skrix Hu, con la voz cargada de 23.000 sanadores muertos. Soy la capitana Angisu del cuerpo de segadores terranos. Atacaste al personal médico. Asesinaste a sanadores que habían jurado salvar vidas sin importar la especie ni la política. Lo convertiste en algo personal cuando elegiste declarar la guerra contra la piedad misma. Imposible, parloteó Skrix, con el chasquido de sus mandíbulas en señal de despido. La tecnología humana es inferior. Tu especie depende de la diplomacia y la ayuda médica porque careces de la fuerza para la guerra real.
Nuestras defensas son impenetrables. Éramos sanadores por elección, almirante. Reconoció Hisu. Pero nos obligaste a recordar lo que éramos antes de elegir salvar vidas en lugar de quitárselas. Nos hiciste recordar por qué los hijos de la tierra se volvieron tan hábiles en la medicina en primer lugar. Los escudos de la finca se activaron con un destello brillante, creando una reluciente barrera de energía capaz de desviar la potencia de fuego combinada de toda una flota de invasión. El almirante Skrik se sintió seguro tras unas defensas infranqueables, rodeado de la cumbre de la ingeniería militar seriana. Los escudos duraron exactamente 4 segundos. El bisturí silencioso no disparó cañones de plasma ni torpedos. En cambio, proyectó un campo que simplemente convenció a los generadores de escudos de que ya no existían. La barrera de energía parpadeó una vez y se apagó, dejando la finca tan vulnerable como cualquier estructura civil sin defensas. Pero los segadores no atacaron los edificios de abajo. Ninguna explosión sacudió el complejo. Ningún rayo de energía atravesó las instalaciones militares. En cambio, una sola cápsula de desembarco descendió de la nave negra, aterrizando con precisión en el patio principal de la finca, como un instrumento quirúrgico que da en el blanco. El almirante Strix observó desde su centro de mando cómo figuras blindadas emergían de la cápsula. Pasaron junto a sus guardias de élite sin intervenir, atravesaron las barreras de seguridad como si fueran sugerencias decorativas y se acercaron a su residencia personal con la confianza despreocupada de los invitados que llegan a cenar. Señor, informó su ayudante, con la voz temblorosa por la confusión. No están atacando nada. Solo caminan hacia el edificio principal. Los segadores llegaron a la entrada de la finca y simplemente esperaron en formación. Después de varios minutos, su líder colocó un pequeño dispositivo en el suelo y lo activó. Una grabación comenzó a reproducirse, transmitiéndose por todas las frecuencias de comunicación de Sepr Prime. La voz del capitán Le Mino resonó por el patio, desesperada y profesional. Esta es una nave médica protegida por el artículo 12 de los Acuerdos Galácticos. Tenemos heridos de su propia especie a bordo. La grabación continuó, reproduciendo las transmisiones finales de cada nave médica destruida. La voz firme de la doctora Young Hana dirigiendo la cirugía mientras su quirófano se derrumbaba a su alrededor. El último acto de valentía del Dr. Choi Hee-wan, protegiendo a los pacientes heridos mientras los mamparos fallaban, las voces de enfermeras y médicos mientras morían en el vacío, cuyo único delito era el deseo de sanar sin prejuicios. Su almirante eligió este camino, dijo el segador líder, con la voz claramente transmitida por los altavoces del recinto. Declaró la guerra a la compasión misma. Ahora vive con las consecuencias de esa decisión. El dispositivo de grabación estaba programado para transmitir continuamente durante exactamente 72 horas, asegurando que todos los ciudadanos de Cepa Prime escucharan las últimas palabras de los sanadores que su líder había asesinado. No podía apagarse, no podía interferir, no podía destruirse sin activar un sistema de respaldo más potente. Los segadores regresaron a su cápsula de desembarco y se marcharon tan silenciosamente como habían llegado. No habían hecho daño a ningún miembro de la familia del almirante Strix ni dañado ninguna de sus propiedades. Simplemente habían entregado un mensaje que resonaría en sus sueños durante el tiempo que le quedara. Mientras el silencioso bisturí se desvanecía en el espacio dimensional, el almirante Skrik se encontró solo con las voces de los muertos. Comprendiendo por primera vez que había despertado algo en la humanidad que la galaxia nunca antes había visto. El fin. No llegó con masivas batallas de flotas ni con la destrucción de mundos, sino con silencio. 3 meses después del despertar de los segadores, la poderosa maquinaria de guerra del Imperio Sapiriano se detuvo como un juguete de cuerda con los resortes rotos. Sus naves seguían patrullando el vacío. Sus armas seguían cargadas y listas. Sus mundos continuaban girando en sus órbitas, sin ser tocados por armas humanas. Pero las voces que los comandaban simplemente habían dejado de hablar. En el puente de la nave insignia ceteriana, Damenens, el oficial de comunicaciones Vex intentó por enésima vez contactar con el alto mando. La estática llenó las frecuencias donde las órdenes antes fluían como agua. El almirante de flota Rix, segundo al mando de todo el ejército sefiriano, observaba las pantallas tácticas que mostraban naves médicas humanas reanudando sus rutas a través del espacio disputado, protegidas ahora por un escudo invisible más poderoso que cualquier tecnología. Señor, informó Vex, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. Seguía sin haber respuesta del comando central, del comando sectorial ni de ninguno de los almirantes regionales. Es como si todos hubieran desaparecido.
El almirante Rick sabía la verdad, aunque no se atrevía. Tenía que decirla en voz alta. Los segadores no habían destruido la estructura de mando sapiriana. La habían extirpado quirúrgicamente. Cada general, cada almirante, cada estratega que había apoyado la operación Barrido Limpio, había sido visitado por sombras que se movían entre dimensiones. No asesinados, ni torturados, sino destrozados de maneras que hacían que la muerte pareciera misericordiosa. Los dispositivos de grabación que quedaron atrás contaban la historia. 72 horas de la última cirugía del Dr. Young Hanna se reprodujeron sin cesar hasta que las mentes fuertes se hicieron añicos como cristales. Las voces de 23.000 sanadores muertos pronunciando sus últimas palabras de esperanza y dedicación incluso mientras morían en el vacío. Los oficiales de mando que habían celebrado la destrucción de las naves médicas ahora estaban sentados en habitaciones acolchadas, con la mente perdida en un bucle eterno de las consecuencias de sus decisiones. El propio almirante Strix había sido encontrado en su búnker personal en Cepa Prime, rodeado de los sistemas defensivos más avanzados que se podían comprar. Las paredes del búnker tenían metros de grosor, diseñadas para resistir un bombardeo nuclear. Los sistemas de reciclaje de aire podrían mantenerlo con vida durante años. Los paneles de comunicación podrían coordinar flotas estelares enteras. Nada de esto lo había protegido de una simple grabadora. Su médico personal, el Dr. Klex, lo encontró sentado inmóvil en su silla de mando, con los ojos compuestos fijos en una pantalla holográfica que mostraba los momentos finales del Hipócrates. La grabación se había reproducido continuamente durante exactamente 72 horas antes de apagarse, pero para entonces ya era demasiado tarde. La mente del almirante Strix se había replegado tanto en sí misma que no podía recordar su propio nombre, y mucho menos comandar una guerra galáctica. Las vías neuronales asociadas con la decisión M se han desactivado por completo, informó el Dr. Klex al Consejo de Emergencia. Responde a los estímulos básicos, pero no muestra ninguna función cerebral superior. Es como si la parte de él capaz de mandar simplemente hubiera decidido dejar de existir. Informes similares inundaron el espacio seriano. Toda la jerarquía militar había sido desmantelada metódicamente sin disparar un solo tiro a sus naves o planetas. Los segadores habían demostrado que había destinos peores que la muerte, y que a veces el arma más terrible era simplemente la verdad tocada con el volumen adecuado. La ceremonia de rendición tuvo lugar a bordo de la Estación Espacial Neutral Concordia. Flotando en el espacio vacío entre los territorios humano y sapiriano, representantes de cientos de especies se reunieron para presenciar lo que muchos consideraban imposible. Una capitulación militar completa sin conquista territorial. El almirante Kang Seono estaba de pie en el podio, con su rostro curtido cargando con el peso de decisiones que ningún ser civilizado debería tener que tomar. Tras él, las pantallas holográficas mostraban las naves médicas reanudando su trabajo por la galaxia, con sus cascos blancos brillando con un propósito renovado. Los delegados reunidos, Vortani cristalinos, forma gaseosa, etéreos, constructores cibernéticos y docenas de otras especies observaban en absoluto silencio. Honorables representantes, comenzó, su voz resonando con claridad en el vasto salón de actos de la estación. Hace 3 meses, el imperio sepiriano decidió declarar la guerra contra la mismísima piedad. Atacaron a sanadores que habían jurado salvar vidas. Sin importar la especie, la política o el coste personal, asesinaron a 23.000 médicos humanos cuyas únicas armas eran instrumentos quirúrgicos y cuya única munición era la esperanza. El almirante hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud reunida. Muchos de estos seres habían sido tratados por médicos humanos en algún momento de sus vidas. Comprendieron lo que se había perdido cuando esas naves médicas murieron en el vacío. La humanidad eligió ser sanadores entre las estrellas. Él continuó, trajimos medicina en lugar de conquista, investigación en lugar de explotación, esperanza en lugar de miedo, nuestros hijos. Aprendimos a salvar vidas en 100 biologías diferentes, estudiamos enfermedades alienígenas, no para convertirlas en armas, sino para curarlas, y ofrecimos ayuda a quien la necesitara sin pedir dinero ni favores políticos. En la sección de la delegación safiriana, los pocos líderes restantes permanecían sentados con la cabeza gacha. El almirante interino Rix, ahora el oficial militar sapiriano de mayor rango, aún capaz de pensar con coherencia, aferraba los documentos de rendición con garras temblorosas. Pero cuando nos obligaron a recordar por qué necesitábamos tantos médicos, la voz de Seano se volvió más baja, más peligrosa.
Cuando nos hicieron recordar las habilidades que habíamos decidido olvidar en favor de las artes curativas, la galaxia vio lo que la humanidad realmente es, bajo nuestra decisión de mostrar misericordia. No somos sanadores porque seamos débiles. Somos sanadores porque sabemos exactamente lo frágil que puede ser la vida cuando quienes comprenden la destrucción deciden practicarla. La ceremonia concluyó con la firma de los documentos que pusieron fin oficialmente a la guerra. Pero el verdadero fin había llegado meses antes, cuando la primera nave segadora emergió del espacio dimensional. La maquinaria militar sefirina sería desmantelada, su tecnología armamentística entregada a las autoridades galácticas y sus investigadores de crímenes de guerra tendrían acceso ilimitado a sus archivos. Tan rápido como habían aparecido, el cuerpo segadora desapareció entre las sombras estelares. Sus naves negras regresaron a astilleros ocultos que existían en dimensiones que los sensores normales no podían detectar. Tripuladas por voluntarios que oficialmente nunca habían nacido. Los servicios de inteligencia de la galaxia intentaron desesperadamente localizar estas naves fantasma. Pero bien podrían haber estado buscando sombras proyectadas por una luz invisible. En los meses siguientes, algo extraordinario ocurrió en todo el espacio conocido. Las naves médicas humanas reanudaron sus misiones con total impunidad. Las especies en guerra que habían pasado siglos matándose entre sí de repente se mostraron reacias a atacar incluso hospitales militares. Temiendo que cualquier acción contra los sanadores pudiera despertar de nuevo a los segadores, las naves blancas con cruces rojas se convirtieron en símbolos de santuario que ningún comandante militar en su sano juicio se atrevería a atacar. Los piratas que una vez habían rezado en transportes médicos encontraron otras presas. Los señores de la guerra que habían bombardeado hospitales civiles descubrieron la religión y decidieron que quizás la paz no era tan mala idea después de todo. La doctora Park Min-jung, una de las 153 supervivientes del Hipócrates, se encontraba en la enfermería del nuevo buque hospital Rinoel. Su primer paciente fue un joven soldado seriano, apenas adolescente, con la carapaza agrietada por la metralla de un accidente minero en lugar de una acción militar. Tranquila, susurró mientras los ojos compuestos de su paciente seguían sus movimientos con nerviosismo. La matriz de traducción convirtió sus suaves palabras en coreano en sus chasquidos y chirridos nativos. Vas a estar bien. Aquí no tomamos partido. Solo curamos. Las mismas palabras que la doctora Choi Ji-wan había pronunciado en sus últimos momentos, ahora transmitidas por los que quedaban. Pero mientras Min-jung trabajaba, era consciente de algo que no existía antes del despertar de los segadores. En las profundidades del espacio, guardianes invisibles vigilaban cada nave médica, cada estación hospitalaria, cada convoy de ayuda. La galaxia había aprendido una lección escrita en el silencio de mentes destrozadas y los susurros de sombras dimensionales. La piedad humana no era debilidad. Era una decisión de seres capaces de una destrucción inimaginable. Era la decisión de los superdepredadores de curar heridas en lugar de causarlas, de construir en lugar de destruir, de sanar en lugar de dañar. Y como todas las decisiones, podía revocarse. Las naves médicas continuaban su labor entre las estrellas, llevando esperanza y sanación a incontables mundos. Pero ahora también portaban algo más. Una promesa tácita de que el daño a los sanadores sería respondido por fuerzas que existían en los espacios entre pesadillas, manejadas por los hijos de la humanidad que recordaban antiguas habilidades y artes más oscuras. La galaxia estaba más segura ahora, protegida por el conocimiento de que algunas líneas nunca debían cruzarse, algunas decisiones nunca debían forzarse y a algunas especies nunca se les debía recordar lo que habían elegido olvidar. El precio de la misericordia, aprendió el universo, no lo pagaron quienes la mostraron, sino quienes la destruirían. Fin.